Estamos en una noche imperdible. Bueno, se vino el triunfo de Milei en estas, por ahora, estas pasos nacionales y se vino devaluaciones. Los sectores más vulnerables, como son los jubilados, bueno, la están padeciendo. Para eso estamos con la doctora María Bosa, Marisú para nosotros, y Marí, preocupados porque la gente, los jubilados sacan créditos, porque les conviene, devaluaciones. Bueno, la verdad que preocupante, ¿no? ¿Cuál es lo que vos pensás en eso? Bueno, realmente el tema de los créditos, cuando dieron el anuncio, la gente salió casi desesperada a sacar turnos, consultando. Todo el mundo quería sacar el crédito, inmediatamente no se conseguían turnos, después hicieron un operativo un día sábado, pero claro, los turnos los daban un día antes, entonces la gente no pudo, digamos, concretar eso. Y bueno, en realidad ANSES daba los créditos para fomentar el consumo. Con muchas personas, digamos, que hablaba, muchos que, bueno, quizás no tenían una necesidad inminente, digamos, del crédito como para alimento, pensaban incluso también el tener una tasa baja de un 30%, que bueno, con el costo financiero anual era un poquito más, de hacer un plazo fijo. Y bueno, de hecho hacían una proyección de 48 cuotas, devolvían en 48 cuotas, en 4 años, cuánto les daba. Bueno, o sea, eso denota la desesperación, denota que la gente está totalmente angustiada con la cuestión económica. No era esa la finalidad del crédito. No, bueno, una dicotomía. Recibís un crédito, lo pones en plazo fijo, te da más el plazo fijo que lo que pagas con los intereses del crédito. Totalmente. Bueno, entonces, realmente hay gente que lo estaba esperando, o sea, la gran mayoría, más que para consumo diario, ni siquiera para mejorar la casa, para hacer un viajecito, que esa fue la idea inicial del gobierno. Y muchos otros por ahí me consultaban y me decían, tengo pensado hacer tal cosa, y estaban justamente ante la situación imperante, pensando en hacer rendir esa platita. Mari, después de las elecciones, rápidamente el lunes, devaluación del 22%. A ver, bueno, ¿hubo un aumento para el jubilado? ¿Cómo se explica? La verdad que en la semana pasada se anunciaron los aumentos de las jubilaciones. El aumento para el trimestre septiembre, octubre y noviembre es de un 23,2%. Y el día lunes, después de las elecciones, tuvimos una devaluación del 22%. Entonces, si vamos al aumento real en cuanto a la capacidad adquisitiva, es de un 1%. Es bajísimo. Tenemos que pensar que las jubilaciones pura, la mínima pura, sin bonos, sin refuerzos, hasta este mes, 31 de agosto, es de 70.398. A partir del mes de septiembre son 84.600 pesos. Esa es la mínima, pero nadie puede cobrar la mínima sin un bono, un refuerzo de ingresos que lo llaman ellos, que como no dan, digamos, con la fórmula de movilidad, no llegan, tienen que poner bono, refuerzo de ingresos porque la inflación se los va comiendo, de 27.000 pesos. ¿Un jubilado vive con 100.000 pesos, María? Es terrible, pero sí, está viviendo el jubilado de la mínima con 100.000 pesos. Ahora la mínima va a ser 84 más los 27 y quien cobre hasta 2 mínimas va a cobrar un bono, pero mucho más reducido. Bueno, la verdad que no tiene sentido. La Argentina, bueno, tu estudio justamente se encarga de recibir las quejas, no solamente que cobran poco, sino después tiene que comprar medicamentos, porque la tercera edad justamente... la compra de medicamentos, se renían con algunas cuestiones de salud, de movilidad, en fin. No. Sí, estuvo incluso, bueno, la semana pasada la página de PAMI hackeada, así que muchísimos inconvenientes también, el tema de las recetas digitales. Bueno, fue unos tiempos un poco complicados. Si vos tenés que evaluar el estudio que está ubicado en calle Alberdi, a media cuadra de la municipalidad, ¿cuáles son las consultas que más te hace el jubilado? Bueno, la gente, en este momento tenemos una moratoria vigente. Entonces, la gente viene primero a ver si se puede jubilar
con moratoria porque le faltan aportes, porque no tiene aportes, porque tiene la edad y no le alcanza. Y también esta moratoria da la posibilidad a aquel trabajador en actividad, mujer u hombre, de completar los aportes para llegar a los 30 años que pide la ley, ¿sí? Antes de cumplir la edad jubilatoria. Entonces eso se puede hacer con la nueva moratoria. Entonces tengo muchísimos trabajadores en actividad con los cuales estamos haciendo esto de la compra de aportes, que se llama unidad de cancelación de deuda previsional, que es una moratoria, pero a diferencia de las otras moratorias no tiene valores irrisorios, digamos, algunos dicen es cara. En realidad no es cara, si vamos al monto real, digamos, que debe tener un aporte, hasta el mes de 31 de agosto, cada unidad de cancelación, que equivaldría a un mes de aporte, es de 6.980 pesos. A partir de septiembre, como aumenta la movilidad, aumenta la jubilación, también aumenta ese aporte y es de 8.500. ¿Está hecho para los trabajadores o puede ser para los monotributistas? Para también? todos los trabajadores. Por ejemplo, las mujeres que tengan 50 años cumplidos y hasta los 59 estén desempleadas, sean autónomas, monotributistas, trabajen en relación de dependencia, mientras le falte aporte para llegar a los 30 y de esta forma lo podamos solucionar, es viable. Y para los hombres, a partir de los 55 y hasta los 64. Bueno, ¿alguna duda? Obviamente siempre es recomendable buscarse un abogado para este tipo de trámites, ¿no? Porque para tener un asesoramiento integral de la situación previsional que la persona tiene y para proyectar cómo va a ser de la mejor manera para llegar a la edad con los servicios correspondientes. Mari, ¿qué hay de cierto de que uno, si quisiera jubilar, se jubila con los últimos aportes? A ver, se busca un empleo, los últimos años de su vida, se toma los últimos 4 o 5 años, ¿cómo es? Bueno, en realidad es así. El haber jubilatorio, es decir, el sueldo de jubilación que yo voy a cobrar, se toma sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones, es decir, sobre los últimos 10 años, siempre y cuando yo haya trabajado en relación de dependencia. Pero si suponete, fui autónomo en una época, fui monotributista, trabajé en relación de dependencia, se prorratea. Me toman el promedio de los últimos 10 y sobre lo que es autónomo o monotributista se prorratea sobre toda la vida laboral. Entonces, en función de eso se hace el cálculo. Son cálculos complejos, pero básicamente como te estoy explicando. Son matemáticos. Sí, totalmente. La gente... A ver, yo tengo la sensación, por los números, por uno que mira por los portales de noticias, que hay más monotributistas. Bueno, la realidad, Tito, es que hay muchísimos monotributistas. ¿Por qué? Porque es muy caro ir al régimen de autónomos. Un autónomo paga IVA, paga ganancias. El monotributo es como el nombre lo dice, es un impuesto unificado en el cual vos tributas, tenés el aporte jubilatorio y pagas la obra social. Entonces, digamos, si el giro de tu empresa lo permite, es chica, sos un profesional o un emprendedor o tenés un pequeño comercio o lo que sea, siempre te va a convenir pagar el monotributo en cuanto a la tributación que es inferior. Ahora, si yo quiero sacar un crédito para una inversión, para reinvertir en mi negocio, para esto, para el otro, siempre va a aplicar mejor un autónomo que pague IVA, que pague ganancias, que tiene un giro en los impuestos mucho más interesante que un monotributista. Sí, las problemáticas son múltiples, ¿no? Son infinitas inclusive. Una pareja, muere uno de ellos, parte de esa jubilación pasa a ser pensión, va a parar el otro. Eso sucede muy seguido. Eso. Permanentemente. Y si nosotros tenemos que decir, la ley previsional, o sea, la ANSES, tiene algo muy interesante, que es, en el caso de las pensiones, el reconocimiento de la conviviente o el conviviente. ¿Sí? Le da los mismos derechos de acceso al beneficio que le daría a un cónyuge, ¿sí? Que estuvieran en un matrimonio.
Eso es de mucho antes de la reforma del Código Civil que se hizo en 2015 y que actualizó todas esas instituciones. Pero a veces son sumamente exigentes en detalles como si se muere el señor y la señora no tiene exactamente en el mismo domicilio en el DNI, no acreditan la convivencia. Entonces hay que presentar un montón de pruebas y cosas y demás para acreditar la convivencia. O sea, se hace muy estricto, entonces es muy importante hacer un estudio previo para ver con qué elementos contamos y presentar absolutamente todo lo que acredite ese vínculo y garantizarle a esa señora el derecho al beneficio. Mari, para entrar en la etapa final de la entrevista, ¿qué consejo le darías porque evidentemente es para los jubilados, es para el empleado, para el monotributista, digo, en esta situación, esta compleja Argentina? Bueno, yo que sugiero siempre que cuando la persona llega a los 50 años, tanto mujer como hombre, tiene que hacer una consulta para tener una foto, un panorama de su situación previsional. Y en función de eso se ve cómo se sigue y se plantean digamos, políticas, se establece, se planifica cómo vamos a ir aportando o demás para poder llegar bien al momento de la jubilación. Y, por ejemplo, a las señoras que esperan llegar a cumplir los 60 años para venir a hacer una consulta, para hacer una moratoria, yo les digo que empiecen a aportar, porque cada vez las moratorias cubren menos tiempo. Antes una mujer se jubilaba con los 30 años de moratoria. Hoy ya no es así. Entonces algún aporte tienen que tener y con el tiempo y la tendencia es cada vez más. Entonces, empezar a hacer un pequeño aporte, un monotributo promovido o un monotributo en la categoría mínima o un monotributo social. Siempre o son emprendedoras o alguna actividad realizan, entonces empezar a hacer algún aporte, tener una cotización. Las mujeres tienen también el reconocimiento de servicios por tarea de cuidado de los hijos, es decir, por cada hijo que tienen, suponete, tiene 4 hijos, le consideran 4 años de aporte. Si uno de esos hijos, suponete, es discapacitado, en vez de 1 año, por ese hijo le consideran 3. Entonces, eso le ayuda a la mujer, pero hay que aportar. Bueno, ha pasado con nosotros la abogada Marisol Bosa, especialista en cuestiones previsionales. Bueno, si algo tiene algún problema, véala a Marisol Bosa ahí en calle Alberdi. Bueno, gracias por todo. Muchas gracias, Tito.